cierto, para hablarnos de estos temas y sobre todo de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Gustavo López Montiel, él es profesor investigador del TEC de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Gustavo, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Oye, pues, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso? ¿No se pusieron de acuerdo? ¿No hubo voluntad política, sobre todo en el Senado de la República, para sacar adelante estas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un caso, un flagelo que ha lastimado por mucho tiempo a nuestro país? Claro, y más en un contexto en donde ha habido varios casos de corrupción, no únicamente en el contexto pues, del espacio público, con funcionarios públicos, sino también en el espacio privado, empresas, y bueno, ya hay discusiones en torno a si es un tema cultural. Yo creo que no, yo creo que más bien es un tema de incentivos, es un tema de los sistemas que tenemos para acotar los temas, las prácticas de corrupción. ¿Pero qué fue lo que pasó? Tú desde la óptica de investigación, desde un campo no tan adentro de la política, ¿qué fue lo que pasó en el Senado de la República? Que no se pusieron de acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo. Los panistas y los del PRD acusaban al PRI, después el PRI dijo que sí tenía voluntad, que sí quería este Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, pues unas horas antes de que acabara la última sesión del pasado jueves, ellos presentan apenas sus propuestas, sus lineamientos sobre este sistema. Sí, me parece que hay renuencia, me parece que es de todos los partidos en buena medida. La renuencia tiene que ver con el alcance de las leyes anticorrupción. Son 7 normas, es la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley de fiscalización, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, la ley de la PGR, la ley, el Código Penal, y hay 2 más que se me escapan. Aquí el tema, me parece, es el alcance. Hay algunos aspectos que son fundamentales, pero más bien giran en torno al tema 3 de 3, la mayor parte de ellos. Muchos de ellos han dicho que es una especie como de mito, el que únicamente presentando sus declaraciones, en parte sí, si es que no van sostenidas con un sistema como tal, que es lo que se está construyendo en las leyes. Claro. Hay varias personas, sobre todo, evidentemente, pues políticos, no tanto funcionarios públicos, que nos han dicho incluso que no presentan sus declaraciones por miedo a ser víctimas de la delincuencia. Bueno, de cualquier manera, un sistema nacional anticorrupción requiere ubicarse en estándares internacionales. En muchos países en donde funcionan sistemas de este tipo desde hace mucho tiempo y también sistemas de transparencia, los funcionarios públicos están obligados a hacerlo. No únicamente los funcionarios, también los empresarios y también las empresas. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a varios países a investigar sobre las declaraciones de impuestos de las empresas para saber qué es en qué están gastando y para saber, por ejemplo, si alguien quiere, pues que la empresa le apoye en algún proyecto social, entonces las empresas hacen declaraciones y por eso el público tiene acceso a esas declaraciones. Me parece que tiene que ver un poco con la renuencia todavía a que los ciudadanos podamos entonces investigar y podamos checar si lo que se dice en una coincide con la otra y si eso coincide con la otra y entonces qué posibles responsabilidades pueden tener los funcionarios. Hay un doble discurso de los políticos, sobre todo en este caso de los legisladores, de por una parte sí estar pugnando por mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, pero por otro lado estar atorando estas leyes importantes que entendemos que si no entran, pues si no aprueban las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, pues no entra en vigor esta reforma tan ambiciosa para combatir la corrupción. Así es, aquí uno de los temas es que ya hay experiencias en ese sentido. Pasó con otras reformas en donde había límites y el Congreso no ha acatado sus propios límites y a final de cuentas, como decía el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues no pasa nada, ¿no? Se viola la Constitución, pero no pasa mucho. Se va a hacer en algún momento en donde haya consensos, dicen ellos. Yo creo que es muy complicado que sea un tema que se incorpore en un posible periodo extraordinario de sesiones, porque incluso lo que se comentó hoy fue que van a citar a los presidentes de las comisiones y para ver si hay realmente ya un dictamen o dictámenes. Aquí, por ejemplo, hay temas que no tienen que ver únicamente con estos. Hay, por ejemplo, un tema importante en términos, por ejemplo, del Código Penal, en el sentido de cuando las empresas cometen actos de corrupción, no únicamente con recursos públicos, si pueden ser sujetos, por ejemplo, del derecho penal. Claro. Y en este caso hay presiones para que no. Entonces, hay todavía, me parece, no están los consensos todavía entre muchos actores que tendrían que ver con esto. Y otro tema también importante es esta creación de una fiscalía especializada
que no esté precisamente en la Secretaría de la Función Pública, que es un ámbito más administrativo, sino que esté en la Procuraduría General de la República, donde esta Fiscalía sí tenga realmente dientes para sancionar a los funcionarios públicos. Así es, y hay que recordar que hay en la reforma en su conjunto y también en una reforma anterior la posibilidad de que la Procuraduría sea una de la Fiscalía de la Nación, que va a ser un ente independiente con un nombramiento transeccional, y en ese sentido una Fiscalía ubicada en un espacio autónomo podría tener más posibilidades, pero también debe tener las condiciones legales para poder instrumentar sanciones o por lo menos poder perseguirlas. Y aquí me parece también hay otro tema importante que tiene que ver con el Poder Judicial, cómo se va a tratar de empatar esta reforma con el entendimiento que el Poder Judicial haga de ella. Perfecto. Gustavo López, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, gracias por acompañarnos esta tarde-noche en el estudio. Gracias. Y muy